Muy buenas a todos los televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Recientemente estábamos comentando acerca del simposio de Jackson Hole en Wyoming, organizado por la Reserva Federal del Banco Central estadounidense y que reúne a los principales gobernadores de bancos centrales del mundo y donde tuvieron presentaciones centrales Janet Yellen de la Reserva Federal y Mario Draghi del Banco Central Europeo en momentos muy importantes en torno a las decisiones de política monetaria de estos importantes organismos de decisión de la política en estas dos grandes economías, Estados Unidos, la principal economía mundial, y Europa, pues un mercado común de 550 millones de personas que indiscutiblemente en conjunto representan Alemania, Francia, Italia, España, una potencia muy significativa. Japón es la tercera potencia económica mundial, China es la potencia comercial más grande del mundo, aunque a nivel económico pues opera como segundo. Y una de las cosas relevantes es justamente que se ha hecho un esfuerzo extraordinario con la gran recesión 2000 que inició a partir del 2007 y que tuvo su profundidad 2008-2009 y que ha tenido una recuperación lenta con una serie de aspectos importantes en torno a lo que se ha denominado la tendencia secular de bajo crecimiento, tasa de inflación próxima a 0, 1%, 1 y pico, y alta tasa de desempleo. Y en algunos casos, cuando ha bajado, en el caso de Estados Unidos, pues con niveles de horas laborales que no tan representativas y niveles salariales todavía que no responden al nivel precrisis. En relación a Europa, se han cumplido 10 años desde que la crisis desencadenada en el verano del 2007 acabara convirtiéndose en el peor episodio de la historia mundial desde la Segunda Guerra. Desde la Gran Depresión, al mismo tiempo, no se había perdido tanta riqueza financiera, ni habíamos presenciado una recesión simultánea en todas las economías de la OCDE. Para algunos analistas tampoco se habían dado en Europa respuestas tan inadecuadas a la naturaleza de las amenazas. Y este ha sido uno de los puntos de discusión que hemos presentado en Ecomundo. La eurozona ha sido la región más dañada. Las secuelas y costes a largo plazo han sido muy superiores a las de Estados Unidos. El epicentro de la crisis, especialmente sobre la capacidad de crecimiento, si ya desde 1995 las economías de la eurozona crecieron casi un punto por debajo de la estadounidense. Entre 2006 a 2016 la diferencia ha aumentado. La importancia relativa de la eurozona en el seno del conjunto de la Unión Europea también ha disminuido, desde algo más del 72% en 2007 al 70% el año pasado, 2016, una pérdida de 2%. Lo más inquietante es que todavía la inversión empresarial sigue refrenada y retraída con una proporción del Producto Interno Bruto que es la más baja desde finales de los 90, a pesar de unos tipos de interés excepcionalmente bajos, en algunos casos próximos a cero o incluso en algunos países un poco por debajo de cero, siendo negativos. El desempleo es superior a la precrisis. En algunos países representativos de más de un tercio de la población, la tasa de paro seguirá siendo de 2 dígitos durante años, según el Fondo Monetario Internacional. El desempleo juvenil sigue en niveles alarmantes en países como Grecia y España. No solo constituyen una amenaza de descapitalización, sino también a la estabilidad social y política. Un informe reciente de Eurostat, denominado Young People y la Unión Europea, va en el sentido de la educación y el empleo, revela que en 2016 el 21,2% de los españoles con edades comprendidas entre 20 y 24 años
No estaba empleado ni educándose, 21,2%. La proporción más elevada tras Italia y Grecia, que son los países del sur de Europa. La convergencia real, el acercamiento en los niveles de renta per cápita de los países, una de las aspiraciones en las que se fundamentó esa vía de perfeccionamiento de la integración europea, ha retrocedido de forma significativa con la crisis y el aumento de la divergencia no se ha estabilizado todavía. El Producto Interno Bruto por habitante en Alemania ha superado el previo a la crisis, pero en otros países todavía está por debajo. Esas divergencias se han acentuado como consecuencia de los efectos regresivos en la distribución de la renta y de la riqueza que han tenido algunas de las políticas aplicadas durante estos años en los países periféricos de Europa, al sur y al este de la otrora Unión Soviética, aquellos que ahora muestran mayores dificultades para converger. En el conjunto de la eurozona, la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza no solo se ha reducido, sino que más del 23% de la población se mantiene en riesgo de pobreza. Está en lo cierto la Comisión Europea cuando destaca que esta recuperación es pobre en crecimiento de los salarios. Sus tasas de variación están en mínimos desde 2001, tanto en términos nominales como reales. Que el presidente del Banco Central Europeo defienda incrementos en esas rentas, el caso para salarios más elevados, incuestionable, no es un ejercicio de solidaridad, sino una advertencia sobre las amenazas a la estabilidad, la macroeconomía y la política. No es de extrañar que el propio Fondo Monetario Internacional alerte de la ausencia de crecimiento suficientemente inclusivo en el informe sobre la eurozona del pasado mes de julio. Un análisis econométrico de esa institución destaca la asociación del crecimiento actual del área monetaria con la ampliación de lo que califica como desigualdad mala, aquella derivada de la no igualdad de las oportunidades, identificada usando diversos índices de movilidad intergeneracional, lo que inequívocamente limita las posibilidades de crecimiento económico. No existe, dice, una compensación entre eficiencia y equidad a largo plazo. Atender las causas de la desigualdad de oportunidades puede hacer el crecimiento menos sensible a cambios en la distribución de las rentas. Junto a estas secuelas de la crisis, la evolución de la demografía en la eurozona sigue siendo la candidata a ilustrar lo que significa el estancamiento secular. Trabajos recientes del propio Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo, entre otros, así lo destacan. La evolución adversa de la estructura demográfica en muchos países europeos durante los últimos 20 años puede deteriorarse aún más en la próxima década, según una investigación del Banco Central Europeo del pasado julio. Además de esa evolución demográfica, entre los factores estructurales que han conducido al persistente desequilibrio entre la demanda de inversión y la oferta de ahorro y al consecuente reducción de los tipos de interés de equilibrio, se encuentra el descenso en el ritmo de innovación tecnológica, que no estimula precisamente la inversión empresarial y amplía la desigualdad entre renta y riqueza, una tendencia que no puede darse por interrumpida la próxima década. Con evidencias tales, es comprensible el escepticismo y desafección existente entre segmentos muy significativos de la población, el cuestionamiento de las ventajas de la integración, no solo regional, sino también sobre la propia dinámica de la globalización, y ello remite necesariamente a la necesidad de adoptar políticas claramente orientadas al crecimiento inclusivo, a reducir los daños sobre el crecimiento potencial y a favorecer una mejor distribución de la renta. Eso significa mayor inversión también pública en capital humano y en capital tecnológica de forma prioritaria para aumentar la productividad. Haciéndolo también se reducirán esas brechas de competitividad de la eurozona que han quedado dañadas durante la crisis. Europa no puede confiar exclusivamente en la mayor o menor pujanza del ciclo global, incluida la precaria recuperación del crecimiento del comercio internacional y, en todo caso, mantener las decisiones del estímulo del Banco Central Europeo, como también sugiere el Fondo Monetario Internacional. La inflación está lejos de un nivel inquietante, en el 1,3%, frente a ese límite del 2% establecido
por el Banco Central Europeo. En las previsiones del Fondo Monetario Internacional no se alcanzaría el 2% al menos en los próximos 5 años. El riesgo de apreciación del tipo de cambio del euro ya ha empezado a manifestarse suficientemente como para que aquellas economías más sensibles a los precios de sus bienes y servicios de exportación vean dañada su competitividad. Por eso sugiere el Fondo Monetario Internacional que aquellos países que han cerrado más sus output gaps estimulen el crecimiento de los salarios a nivel del mercado interno. El problema es que el Banco Central Europeo no puede hacer otra cosa que resistir el margen de maniobra del que dispone para responder a una eventual inflexión en el crecimiento económico es prácticamente inexistente. Realmente este es un aspecto medular en que deberán debatir Alemania y Francia, Angela Merkel y Macron, sobre cuál debe ser la política del Banco Central Europeo y de la integración en torno a un presupuesto común para lograr que la austeridad no sea lo que prime en el marco de la locomotora de la Unión Europea, que es Alemania. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.